La experiencia que yo les quiero compartir básicamente viene como resultado también del trabajo de investigación que realicé, que fue en la ciudad de Poza Rica. Hubo algunas cuestiones que por tiempo yo ya no acoplé, de las que me parece que son muy importantes mencionarlas. ¿Por qué? Porque en el periodo en el que yo estudié fue de 2012 a 2015 más o menos, todavía. Sin embargo, realmente el tiempo en el que yo vi de manera como vivencial la situación de la ciudad fue en 2 años, que fue de 2012 a 2014. Le quise poner crisis de desequilibrio porque realmente creo que es lo que impera en este momento. Lo que les voy a mostrar es algo que no está estudiado anteriormente, sino que está pasando. Pueden ir y lo pueden ver igual que en otras ciudades y en otras zonas petroleras. Entonces puede también ser que en algunas cuestiones no sean como tan acertadas o tal vez no sea exactamente comprobado, pero es lo que está pasando, es lo que yo vislumbro. Y bueno, lo quiero hacer de una manera un poco más visual. Me parece que es un poco difícil poder rescatar los momentos como que son críticos y que desequilibran un poco a la ciudad. Entonces me permití indagar de 2015 a la fecha un poco como los periódicos locales, que aunque realmente no tienen la información totalmente veraz y real, sí respaldan un poco la situación en los títulos y en algunas cuestiones que es lo que les voy a comentar. Entonces, a manera como de respaldo, yo les voy a presentar algunas notas que son más bien los títulos. Y bueno, una vez que ya mencioné esto, también les quiero comentar que es importante mencionar que yo veo 3 cuestiones en la ciudad, que son las que se pueden vislumbrar como en todas las zonas y en todas las ciudades, las problemáticas sociales, ¿no? Primero está la cuestión económica, que deriva también en lo laboral. ¿Por qué? Porque al igual que Poza Rica, las demás ciudades petroleras de las que hemos estado hablando se han mantenido por una dinámica en torno a la cuestión obrera petrolera. Entonces yo lo ligo de una manera así, ¿no? Lo económico con lo laboral. De ahí, no menos importante, la cuestión social, donde ya vienen más cuestiones que se desarrollan en la ciudad. Después la cuestión política, que también está súper imbricada en lo social y en lo económico. Y la parte ambiental, que también la hemos un poco hablado y mencionado a lo largo del día. Quiero mostrarles un mapa que elaboré cuando hice mi investigación. En mi investigación me centré en conocer cómo se fundó la ciudad a partir de la inserción de los campamentos petroleros en la zona. Me interesó ver cómo había habido varias fases en la ciudad. Entonces elaboramos un pequeño mapa a partir de los estudios que realizó el AFAN en el 80 y que también realizó otro investigador en los 90, y de ellos son de los que me respaldé un poco a partir también y de la práctica de campo que llevé muy arduamente durante casi 4 años. Entonces tenemos que la primera fase es lo que se puede ver como en color amarillo, que en términos como de urbanización o de crecimiento o de el establecimiento de asentamientos, se puede decir que viene desde los finales de 1800 hasta 1930, y después la segunda fase viene ya después de la nacionalización del petróleo. Entonces empieza a conformarse más sólidamente la ciudad con las viviendas y se extiende un poco hasta 1950. La tercera fase que ellos mencionan son de 1950 incluso hasta 1995, donde ya en esa transición de años la ciudad se eleva de ser congregación a ranchería, se vuelve un municipio libre. Esto lo menciono porque de alguna forma tiene mucha relación con los problemas que se han establecido en el espacio desde su conformación. También porque la creación de la ciudad, así como mencionaba el compañero anteriormente, en Ciudad del Carmen ha sido pues de manera anárquica, sin planeación. Realmente el espacio ha sido utilizado, reutilizado de la manera en la que la gente ha podido. Pemex ha intervenido por medio de
pues el eufemismo que se puede visibilizar a través de las administraciones municipales, pues siempre está el presidente municipal y también está el líder sindical, o en su caso a veces es el mismo. Entonces realmente han dejado muy descuidada como esa cuestión del espacio y de la vivienda, y obviamente de los problemas sociales que ha acarreado esto. También quiero decirles que con esas tres fases, en la cuestión social, yo vislumbré igual tres etapas. Incluso en la etapa en la que ya se ve como todo color café, yo lo llevo hasta el plano actual. ¿Por qué? Porque realmente, como lo hemos mencionado antes, pues se ha hablado varias veces de que ya había una privatización silenciosa de Pemex, ¿no? Que no había sido, ni es ahorita, que la reforma energética exactamente ya ahorita está pasando esto por esto y esto. O sea, eso viene desde antes. En Poza Rica hay empresas que trabajan con mano de obra subcontratada, que no es precisamente del año pasado o del año antepasado a la fecha, sino desde su creación. La ciudad ha sido siempre manejada por Pemex, pero también por compañías. En lo que yo estuve trabajando fueron 2 años en los que registré más de 70 compañías que le trabajaban como subcontratados a Pemex, dependiendo de lo que se hacía. Ahí principalmente, o había, porque ya no las hay, es lo que les voy a mencionar un poco después. Había 4 empresas muy grandes, que fue como la que mencionó el compañero anteriormente: Schlumberger, Halliburton, Waterford, y otra que se llama Calfrac, que tiene poco tiempo de establecida en la zona. Sin embargo, todas ellas, como son empresas muy grandes, ellas sí pueden tener como todo ese aparato para poder hacer en la exploración, producción y la perforación. Sin embargo, hay otras que se fueron creando poco a poco, que pues algunas hacían esto, otras hacían otro. Por eso la cuestión que hablábamos de la flexibilización laboral es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí viene esta idea que a mí me parece muy importante retomarla, donde dicen, ¿no? Yo todo lo que les comento realmente es parte de la práctica de campo que hice durante mucho tiempo. También soy originaria, entonces he estado muy de cerca, y realmente las personas siempre decían: no, pues tal vez ya no vamos a estar en Pemex, tal vez ya no me va a tocar ficha, pero pues ya vienen nuevas compañías, ¿no? A lo que yo luego decía: bueno, pero ¿qué tipo de trabajo es el que tienes? ¿No? ¿Qué tipo de derechos son los que tienes? ¿Y dónde está la Ley Federal del Trabajo en estos casos? Después, ¿qué va a pasar? Cuando yo les hacía estas preguntas, no estaba el escenario que está ahorita. Quiero hacer un poco el ir y venir como en el tiempo, para que podamos como entender un poco la situación de cómo es que se está viviendo actualmente en Poza Rica. Bueno, de la situación laboral, realmente, como algunos saben, en Poza Rica está es la sede de la administración de la región norte de Pemex, donde está el proyecto del Paleocanal de Chicontepec, donde bueno, desde hace años se lleva a cabo el proyecto del aceite terciario del Golfo, donde desde hace muchas décadas, cuando tuvo el auge, donde les mencioné las fechas, la ciudad pues, se le consideró como la capital petrolera de México. Muchas cosas que ahora son mitos, que son leyendas, que son como vivencias que pueden tratar de estar como en el pasado, seguir pensando en que ese pasado puede llegar en este futuro. Estas como títulos hablan siempre así como de Poza Rica, ¿qué está pasando aquí? Esta donde dice Poza Rica excluida de zonas petroleras me llamó mucho la atención, porque decía que hay un fondo para las zonas petroleras del país, en el que decían que pues Poza Rica no puntuaba, porque realmente se dieron cuenta que los años que le dieron al Paleocanal no eran los que había sido, o sí había sido, pero ahora, como lo hemos mencionado antes, los pozos que son maduros pues son inviables, y los nuevos son a mucho costo, además que ya las compañías no quieren invertir en la zona, y por ende pues Poza Rica no apunta como en las primeras ciudades. A mí me pareció interesante cuando leí ese fondo que hacen, donde apuntaban más hacia Campeche, hacia el sur, ¿no? Hacia Villahermosa, y yo decía, bueno, esto también tiene que ver un poco con lo que históricamente conocemos a nivel político federal, ¿no? Donde cuando Salinas intenta
ganar la presidencia. Poza Rica, la región norte, también Tampico, no gana, no ayuda al líder sindical en turno para que gane las elecciones, entonces de por vida quedará castigada la zona norte como para tener refuerzos, ayuda, ¿no? Como en estos casos, en estos momentos tan coyunturales. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de la plantilla laboral no votó por ellos y votaron por Cárdenas. Entonces esto siempre ha sido un problema y siempre se ha visto. Yo recuerdo mucho cuando decían, es que bajó la producción, ahorita no hay chamba. La traducción de eso es que realmente toda la gente se iba a Villahermosa, a Tabasco, cuando todavía había como momentos gloriosos en esas zonas, ¿no? En la actualidad me parece que ya no es igual, que ahorita es como totalmente parcial, casi todas las zonas están un poco igual. Bueno, aquí lo mismo, ¿no? Siempre está como muy contradictoriamente, un día dicen que deberían de invertir, otro dicen que deberían de reducir, que siempre es un problema. Lo que siempre sale a colación son las mismas cuestiones. Pemex tiene un excedente de trabajadores, tiene muchísima plantilla laboral, y es una plantilla laboral que está sindicalizada, que tiene muchos derechos, muchas garantías que no tienen los de compañía, que son los que trabajan. Sin embargo, esta, por dos lados, es una problemática, pero la problemática más grande no creo que no es esa, sino qué está pasando después. En la actualidad, desde finales de 2014, hay más de 4,000 contratos que son transitorios, que han estado cancelados y que los llevan más de un año y medio diciéndoles que ya en la próxima quincena, en el próximo mes, ahorita cuando sean las diputaciones locales, cuando sea la diputación de la gobernatura, va a haber chance. Además, sumado a esto, pues también en la zona, la ciudad enfrentó un problema con otro de los grandes líderes del sindicato, que fue el director de la Asociación de los Jubilados, que tuvo otra, porque ya había habido un problema de esos, un desfalco en la caja de ahorros de los jubilados. Entonces hay un descontento porque los que en apariencia siempre estaban como un poco, pues hacían lo que querían, pensaban, podían actuar política y económicamente distinto, eran los jubilados. Los activos no podían porque respondían a lo que Pemex les decía, a lo que les pedía, lo que tenían que hacer, que más que nada siempre es una imposición, no es algo que ellos elijan. Bueno, también parte de lo que decían, que se ha dicho sobre la privatización silenciosa de Pemex, se puede ver mucho. Por ejemplo, cuando yo estuve haciendo mis primeras prácticas de campo, estuve en Escolín, sin embargo no había nadie, solamente había personal administrativo, y me hicieron mucho hincapié en decirme, ¿para qué quieres entrar si no hay nadie trabajando en los talleres? No hay nadie, en un año ya no va a haber nada. Ahí hay como 2 que 3 que están soldando un barrén, o están ahí arreglando la herramienta, pero en realidad no están haciendo nada. ¿Para qué quieres entrar? Yo les dije, no, pues yo sí quiero entrar, y realmente cuando entré me di cuenta de eso, que realmente petroquímica en Poza Rica estaba en declive, pero todavía no estaba totalmente parado. El año pasado pararon, y a esos trabajadores los removieron algunos otros departamentos, y a otros que eran transitorios pues están en el vaivén, y son de ese porcentaje que les comenté donde no están teniendo contrato. Entonces, otro de los problemas que está habiendo es de que a nivel de la paraestatal, pues Pemex no tiene los contratos, o no tiene el dinero, y las compañías tal vez sí lo tienen, pero los inversionistas no están invirtiendo porque no ven viable la situación que está viviendo la ciudad. También está el problema de que los que trabajaban en las compañías cuando estaba como el boom, el auge, pues ahora ya no trabajan. El auge, yo le estimo, el último auge fue más o menos como en 2008, de 2008 a 2010, 2011, por mucho, y pues eran así, toda la ciudad trabajando, camiones, pipas, personal, todo el tiempo, dentro de la ciudad, en los contextos de alrededor, siempre estaban trabajando. El problema fue que desde el año pasado dejaron de funcionar muchas empresas. Una empresa que fue como la que llamó más la atención fue una que se llama K Energies. Ellos tenían una plantilla laboral de 400 personas,
incluidos el personal administrativo, se fueron, así totalmente, se fueron y se trasladaron, me parece, no sé bien si a Villahermosa, pero se fueron al sur, se fueron totalmente, dejaron a la gente despedida, algunos administrativos que eran pues importantes, se quedaron, se fueron con ellos, pero los demás se quedaron ahí. Entonces, de estas cosas es de lo que les voy a decir un poco sobre los aspectos sociales. Bueno, con este auge que había o que hubo desde 1950, los 90 y luego con más repunte en el 2007, 2008, se pensó que entonces Poza Rica iba a volver a reactivarse como un buen centro petrolero, la región norte. Se creó este distribuidor vial que se ve en la imagen, con la idea de que pues las personas que vienen no tengan que pasar por la ciudad y pasen desapercibidamente todo el tráfico de la ciudad, además de que está más encaminado a la cuestión de pues ayudar a la gente que viene, que llegó a la zona por el trabajo, no tanto por la gente que es nativa. Bueno, realmente lo que está pasando, yo lo vislumbro desde el año pasado hasta ahorita. Las notas de aquí en adelante son de enero de 2016 hasta la fecha. Realmente el desempleo ha crecido porque sigue habiendo como 4,000 personas o más que no tienen contrato. Esas personas de alguna manera han tenido que recurrir a la cuestión del transporte privado, a los taxis sobre todo. Entonces ese es un problema que realmente está imperando bastante en la zona. La ciudad no es muy grande y hay casi 4,000 unidades trabajando todos los días y hay un gran problema con ellos, porque a pesar de que pues es una ciudad pequeña, en el último auge de los 2000 entraron los Zetas y realmente sí controlaban un poco la zona. Después se supone que dicen desde el año pasado que se ha desmantelado y que ya no hay como tal Zetas, pero lo que hay son los que le trabajaban a los Zetas, los que hacían toda la chamba, y entonces todas esas personas son las que están haciendo esos secuestros bien armados, esos asaltos así que están hasta sincronizados, porque en las notas se puede ver que era como el mismo día a la misma hora y que presuntamente se fueron como por el mismo rumbo. Por eso les dije que no es muy legítimo lo que dice el periódico, pero sí sirve con lo que yo he estado viendo. Y entonces este es un problema también que, como decía Hipólito en la mañana, ¿no? Pues el crimen organizado y el nuevo organizado, que el nuevo organizado entonces es esas personas que se quedaron así viendo la crisis y viendo la situación en la que está la ciudad, no queda más que hacer lo que saben, que es eso, ¿no? Son cuestiones que realmente sí han sido muy violentas. También ha crecido de alguna manera como los asentamientos irregulares. Eso no se veía en la ciudad a pesar de ser pues pequeña. La pobreza que se vislumbra no es la pobreza que se vislumbra en ciudades muy grandes como aquí, como en Jalapa, que la periferia es muy notoria del centro. La ciudad ya es muy contrastante siempre, en todo momento, en toda calle, en toda colonia, en todo fraccionamiento. Puedes estar en una casa de madera, después te estás al lado de un penthouse, ¿no? Y eso habla mucho como de la estratificación y de la jerarquía que hay en la ciudad, de los obreros y de los profesionistas que se asentaron en donde pudieron, porque nunca hubo un control, una planeación. Entonces ahorita sí está habiendo mucho los famosos aviadores, lo cual muchos de ellos a veces sí están involucrados como en problemas pues de delincuencia, de drogadicción. Una cosa que desde hace muchos años he podido observar es que no había tanta indigencia o tanta persona en la calle. Realmente desde el año pasado a la actualidad ha aumentado y el DIF sí ha dicho como algunas cifras, no las tengo bien en este momento, pero sí ha crecido, y lo más alarmante que a mí me parece es que no son niños ni son ancianos, sino son jóvenes, y son jóvenes que son los desempleados que se quedaron sin trabajo de las compañías subcontratadas, que se fueron o que quebraron o que realmente ya no van a existir más. Entonces la crisis está imperando en todos los sentidos. No nada más se traduce como en la cuestión subjetiva o intangible, también se ve como en la cuestión tangible. En los mercados
En el mercado principal tan solo el ayuntamiento tiene un pleito de por vida y el ambulantaje ha crecido mucho, y ese ambulantaje ha crecido mucho y está generando otro tipo de problemas con los taxistas y con otras personas, incluso con la sociedad en general, pero se ha salido de control. Se ha salido de control y no pueden hacer nada porque realmente, ¿qué pueden hacer ante una crisis donde no hay empleo, donde no hay un órgano o una institución que esté diciendo, bueno, a tales consideraciones vamos a hacer tal cuestión? Como decíamos antes, ¿no? Nada más estamos como diciendo en vez de decir, bueno, traemos propuestas. Realmente la gente hace 2 años, cuando yo la entrevistaba, no creía que esto iba a hacerse como visible. Incluso el año pasado a principios decían, pues mira, todavía hay chamba, pues mira, todavía hay contratitos, pues mira, todavía es, ¿no? Pero de la mitad del año pasado a ahora ha crecido bastante, y tal vez, como les digo, no pueda ser como súper consolidado, súper sólido y tangible, porque está pasando apenas, es algo que está en vivo, pues, ¿no? Entonces yo no me podría aventurar a decir que ya es esto, ¿no? Que la reforma es lo que está haciendo, pero ante esto y aceptando y viendo que la reforma cobró vigencia, pues no podríamos quedarnos pensando en que es como una cuestión de azar o que tiene alguna relación como mística, sino que más bien sí tiene que ver, claro que tiene que ver. En la zona también, como está cerca de Tuxpan y de Papantla, donde luego se hace la Cumbre Tajín, a veces el ayuntamiento piensa que en esos momentos, que son las altas en vacaciones, puede tener como un poco, mejorar la economía local a través de los otros municipios. Por eso pongo esto aquí de la cuestión turística y de la cuestión hotelera, porque me parece que son importantes, y son importantes porque, esto no lo había comentado, pero lo voy a comentar. Poza Rica, desde su función, desde su creación y su funcionamiento como ciudad, siempre se le vio un poco como el núcleo urbano del enclave del norte. El enclave del norte se compone como de Poza Rica, Tihuatlán, Cazones, Tuxpan, Papantla. Y Poza Rica siempre fue como el paso de todos ellos, porque funcionaba, porque había cuestiones administrativas, educativas, la universidad tiene ahí la mayoría de sus instalaciones, etcétera, ¿no? Entonces, ahora, con todo este reordenamiento espacial y social, lo que me pregunto es ¿qué se podría hacer o qué sería lo viable para realmente ya que no esté como considerada como el núcleo, porque el núcleo está en crisis? Entonces, si está en crisis el núcleo, creo que, como dicen algunos, apostarle, como decía el compañero, algunas cuestiones, pues no sé, explotar la otra riqueza que se tiene. Sin embargo, creo que no es viable tampoco, porque si no ha sido viable en la planeación y los ayuntamientos jamás se han puesto de verdad las pilas en decir, bueno, está la crisis así, si vamos a hacer algo, solamente lo dicen y lo dicen. Una cuestión que a mí se me hizo muy interesante, porque en la historia creo que de la ciudad no había pasado eso, me daba mucha curiosidad cómo las personas lo decían así como con asombro y como diciendo, es que ¿cómo nos puede suceder esto? Era que decía, en el hospital de Pemex ya no hay nada, ya se parece al IMSS, ya no hay medicamentos, ya si te tienes que operar, pues creo que va a estar bien difícil, creo que te van a mandar a Pikachu, creo que tienes que ir a uno privado. Y bueno, esto pareciera como una cuestión muy que puede pasar desapercibida, pero a mí me parece que no, porque realmente esto está hablando de cómo sí está teniendo un efecto ya perceptible y cómo se están dando cuenta ya desde las amas de casa, no nada más los obreros, sino las amas de casa, ¿no? Que tal vez no estaban tan de cerca y vislumbraban tanto la crisis, sino que ahora dicen, no, pues sí está pegando porque pues ya ni tenemos medicamentos, quiere decir que Pemex entonces ya no tiene dinero, entonces sí está pasando, sí está habiendo un problema muy grande. Y bueno, lo mismo, seguir con esto, que las personas de alguna forma, como han tenido esa tradición paternalista y donde siempre han pensado que Pemex ha sido quien resolvió todos los problemas y le dio todo desarrollo y bienestar a la nación y a las familias de la familia petrolera, pues siempre están pensando que ellos son los que deben de resolver el problema. Sin embargo, me parece que, como ya anteriormente se ha mencionado, desde la ciudadanía no hay, el primer problema que siempre he visto es que no hay una concientización de lo que está sucediendo.
Antes no la había, ahorita ya la hay, pero lo hay porque ya te está tocando, ya la estás viviendo. Anteriormente la gente decía, no, ¿cómo crees? El actual líder se llama Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, decía, no, Sergio no nos puede hacer eso, jamás lo va a hacer. Y pues bueno, cuando se han quedado sin chamba, cuando ya no ha habido contrataciones de los transitorios y demás, lo único que les ha dado como para que sigan creyendo que sí es por ahí el cambio, son pues despensas, ayudas, pura verborrea. Otra de las cuestiones que también creo que es muy fuerte es que, a pesar de que la industria administrativa y laboralmente está quebrada por esa tradición que ha tenido el sindicato, coadyuvado con las administraciones municipales y federales, creo que otro de los grandes problemas es las cuestiones que salen a luz de extrabajadores que están desempleados, que se roban materiales, incluso que pues ahí también entra el nuevo crimen organizado, donde sigue habiendo las tomas clandestinas sin control, y que realmente eso hace un ambiente de terror en la gente que vive alrededor de los pozos. En la ciudad, los pozos están dentro de la ciudad, afuera de la ciudad, en todos lados, no nada más es que estén como a las afueras. Entonces, si eso está pasando en la ciudad y en las afueras, me parece que es algo pues muy peligroso, de miedo, que estés viendo cómo está pasando y que no puedas hacer nada porque pues son personas que tienen el control de alguna forma, y que tienen el control, y que en las noticias y en el periódico dice que no, que son como otras personas, son totalmente distintos. Y sin embargo, yo presencié cuando estuve haciendo práctica de campo con una compañía que se llama PetroSwap. En el periodo en el que estuve, les robaron uno de los camiones de perforación que cuestan como $1 millón, y me acuerdo que yo les dije, pero ¿por qué no hacen nada? ¿Por qué? O sea, y dijeron, no, pues es que es el como pago de piso, como no ha dado nada el patrón, pues es de alguna manera lo que tenía que pasar. Lo bueno es que no nos pasó nada, ¿no? Entonces dije, bueno, porque ante la magnitud, ¿qué puedes hacer? Si, como se ha dicho antes, está de por medio tu trabajo. También imperan problemas en la infraestructura. La carretera 180 es la que conecta desde aquí, bueno, desde la costa, en la entrada hacia Jalapa, que lleva y pasa por toda la costa, pasa por Poza Rica, por Tuxpan y por Tampico, que es muy importante. Si quieres venir del norte hacia el sur-sureste, pues tienes que pasar por ahí, a veces obligadamente. Entonces también es un problema, y ese problema lo ha acarreado también Pemex, con sus camiones, con la falta de equipamiento, etcétera, etcétera. Bueno, esto era como lo que mencionaba también anteriormente. Sí ha crecido, no hay cifras, no puedo decirlas, no, pero sí ha crecido. No quise ponerlas porque la verdad es muy feo, pero hay mucha gente que se está suicidando, y los títulos es: petrolero se suicida, desempleado de compañía se quita la vida. Y bueno, eso habla de que realmente sí está pasando, sí les está tocando a todos. La gente ya se está comenzando a manifestar, antes no lo hacían. Eso creo que ya habla de que sí está pasando, sí está sucediendo. No es que sea como se pudiera entender de que es la reforma como tal, ¿no? Sino que sí está haciendo estragos, sí está visibilizando algunas cosas. También las cuestiones ambientales, como decía, eso no pasa tanto en la ciudad, porque la ciudad pues ya es como muchas, una selva de concreto, pero en los municipios donde están los pozos, sí, que son los municipios que están alrededor, las localidades o comunidades, que son principalmente en Papantla, donde pues hay cultivo de cítrico, y también está la vainilla, donde es un problema eso, que haya derrames, a cada rato los hay. También no los puse porque son demasiados, siempre, todos los días hay que hubo un derrame de petróleo, que hubo un derrame de gas, una fuga de gas, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo que les decía de los taxis y todo esto, hace días leí, pues ayer, que querían implementar el hoy no circula. Realmente, entre los comentarios yo dije, bueno, tienen mucha razón los ciudadanos, ¿cómo pueden pensar eso si realmente es una ciudad muy pequeña? El problema se podría cortar de raíz si realmente los gobiernos locales, priistas, no dieran tantas concesiones a las personas, y por ende no hubiera esa locura que hay con tanto auto, ¿no?
Me parece que también ese es un problema que está afectando al transporte. ¿Por qué? Porque en Poza Rica las rutas, como se le conocen, no son con autobuses, son con taxis. Entonces todos los taxis son rutas que te llevan a las colonias. Sabiendo tantas, yo me di cuenta que una de las... el sector que ha sido como más golpeado actualmente son los taxistas. Son muchísimos. Y de 4,000 que son, pues es una cabeza al frente de una familia, ¿no? ¿Y por qué me di cuenta? Esta es como una anécdota. Ha de haber como 20 rutas más o menos en Poza Rica. Antes se daban el lujo de decirte que nada más iban a tal lugar. Entonces, ahora, por ejemplo, no sé, se me ocurre Centro, 20 de noviembre y de 20 de noviembre hasta acá, ¿no? Antes nada más llegaban a 20 de noviembre. Ahora te dicen, ay, ¿para dónde vas? Vas para allá. Y tú, no, sí. Pues te cobro nada más el otro pasaje, ya no te bajas, te ahorro la caminada y pues ya te avientas las dos rutas. Eso no pasaba y tal vez pueda ser un poco imperceptible o que pueda ser gracioso, pero en el momento en el que ellos están como tratando de ayudarte es porque ellos también están ayudándose. O sea, realmente no pueden nada más depender de una sola ruta, además de que es muy curioso ver que tienen el nombre de alguna ruta, tienen el nombre de otra ruta y aparte tienen arriba el de libre, entonces andan haciéndole como a todas porque realmente ya no alcanza, además de que con la nueva ley de tránsito solo son 4 pasajeros, cobran 10 pesos y no les alcanza, cuando tienen que sacar 450 pesos al día. Y bueno, algunas de las alternativas que han propuesto algunos ciudadanos son pues el mantener o rescatar la economía local a través de mercados, de ver o apoyarse de la pesca de cazones o no sé, de la zona arqueológica del Tajín o del turismo de Tuxpan. Realmente ahorita creo que es un problema. La crisis sí está empezando a cobrar estragos, pero lo rescatable y lo importante aquí sería saber cuál es el papel entonces de Poza Rica en el enclave, ¿no? En el enclave industrial que yo les digo, en el del norte, porque entonces pues no se puede mantener un centro que está tan desequilibrado y en tanta crisis. Pues eso es todo.